Buenas, buenas a todos, muy bienvenidos. Ya estamos en el capítulo 13. ¿Qué te parece, 13? Bueno, vamos, ¿Sí? ¿Largamos? ¿largamos? Vamos que ya llegamos. Muy ansioso, vamos a ver qué nos depara el capítulo 13. Bien. Historia de Salem, capítulo 13. Al ir a la cama después de aquel día de tantas emociones, el joven rey, inmerso en los recuerdos de aquel pasado de felicidad y dolor, rodaba en su cama sin sueño. Cuando finalmente se durmió, tuvo un sueño muy significativo. En el sueño se le apareció un ángel luminoso que, saludándolo con una sonrisa, le dijo que todo el universo acompañaba con atención todo aquel drama que estaba viviendo, mismo que tenía un sentido prefigurativo, retratando acontecimientos pasados y futuros, que envolvían todo el vasto universo. Las palabras del ángel despertaron en Melquisedec un gran deseo de conocer la historia de ese drama cósmico. Conociendo su vivo deseo, el ángel lo arrebató en el sueño, revelándole un futuro distante. Delante de sus ojos se manifestaron las glorias de una nueva y espléndida Salem, cuyas murallas y mansiones estaban hechas de piedras preciosas. Los portales de la ciudad eran de perlas, sus amplias avenidas eran de oro puro. La ciudad era cuadrangular y se extendía por centenares de kilómetros. Estaba dividida en dos sectores distintos, norte y sur. Al sur se elevaban incontables mansiones, habitaciones eternas de ángeles y de seres humanos redimidos. Al norte había un lindo paraíso, el cual el ángel reveló ser el jardín del Edén. Muy interesante esto porque, ¿por qué me paro acá, no? Porque, claro, acá es donde Melquisedec empieza a enterarse que todo lo que él vivió era algo que retrataba historias pasadas en el universo, ¿no? Un drama que hubo, que fue la rebeldía de Lucifer, que lo pudimos ver en la historia del universo. Entonces es acá donde donde Melquisedec. Melquisedec es llevado en este sueño a ver todo este panorama, ¿no? Y muy interesante que a donde él va es a un futuro distante, o sea, un futuro incluso más allá de nuestro presente, o sea, un futuro nuestro también. Y es interesante porque ve y descubre esta Salem, esta Jerusalén, en donde ya hay no solamente ángeles en estas mansiones, sino también seres humanos redimidos. Sí. Entonces esto es muy interesante porque es ahí a donde nosotros vamos. Y o sea, acá se cumple la esperanza que encontramos en las escrituras. Entonces esto realmente se está viendo reflejado acá y es a donde vamos. Esperemos bueno, que esto llegue eh, lo más pronto posible. Yo ya quiero ver esto, ¿no? Pero bueno, todavía hay un tiempo por el cual transitar. O sea, seguimos allí, ¿no? Sí. Allí, en ambos bordes del río de la vida, había campos repletos de todo tipo de vegetación, con flores y frutos en abundancia. Vivían allí en perfecta armonía todas las especies de insectos, aves y animales. En medio del paraíso se podía ver una montaña fulgurante, la cual el ángel afirmó ser el monte Sión, el lugar del trono de Dios. Era de aquel monte que emanaba el río de la vida, fluyendo por toda la ciudad. Cuando hubieron alcanzado la cumbre de la montaña sagrada, el rey de Salem estuvo deslumbrado con el escenario visto a su alrededor. Se encontraba en la parte más elevada de Sión, la más linda de todas las edificaciones, revelado por el ángel como el palacio del Dios. Aquella magnífica construcción era sustentada por 7 columnas, todas de oro transparente incrustadas de lindas perlas. Alrededor del palacio florecía la más exuberante vegetación. Había allí el pino, el ciprés, el olivo, la murta, la romacera y la higuera, doblándose al peso de sus higos maduros. Mientras que se admiraba ante la belleza de aquel lugar, el ángel le dijo que a ningún ser humano le había sido
dado el privilegio de ver el interior de aquel palacio de Dios. A él le sería dado este honor, pues fue escogido para ser el portador de las más amplias revelaciones sobre el reino de la luz. Al traspasar con reverencia uno de los portales de perlas, se postraron en adoración, mientras que oían el cántico de la multiplicidad de serafines que circundaban el trono, en constante alabanza a aquel que era, que es y que siempre será. Al mirar hacia aquel que estaba sentado sobre el trono, Melquisedec se sorprendió al descubrir la figura de un hombre. Y acá es interesante, gente, y paramos acá, porque, claro, estamos hablando de un futuro distante que todavía no llegó ni siquiera para nosotros. Y el tema es que acá vemos que en el trono divino hay un hombre sentado ahí. Y ese hombre es Jesucristo. Por eso es muy interesante pararnos acá y ver que al final de todo, esto es a lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Poder ver el desenlace de toda esta historia. Y acá nosotros estamos viendo y estamos siendo testigos con esto. Digo esto porque, como dice Mariela, el relato es tan... proyecta tanto, tan descriptivo, que proyecta y nosotros lo podemos ya ver y es muy lindo para nuestra fe poder alimentarnos de esta certeza. Por eso me parece tan fuerte este libro. Cuando yo leí esta parte, me acuerdo cuando empecé a indagar en este libro por primera vez, fue algo tan asombroso, tan fuerte para mí, que yo no veía la hora de poder compartirlo. Y me alegro tanto de que haya llegado este momento, este instante en donde uno puede ver que todo lo que la escritura dice se va a cumplir. Eso es lo que a mí me trae tanta alegría y tanta certeza y también tanta firmeza en defender el libro y presentárselo a ustedes como un libro fidedigno y un libro realmente escrito para nosotros, para poder prepararnos para el fin, para el juicio y para lo que viene. No es una locura lo que nos estamos preparando y la palabra se va a cumplir. Seguimos. Él estaba cubierto por un manto de lino fino, de una blancura sin igual, y tenía sobre la cabeza una corona formada por 7 coronas sobrepuestas, repletas de piedras preciosas. Al mirar hacia las manos que sustentaban el cetro, el hijo de Adonías se sorprendió al descubrir en ellas cicatrices de heridas, semejantes a aquellas en sus manos. El ángel le afirmó ser el Mesías, la manifestación visible de Yahweh, el Dios invisible. Perdón. Muy interesante acá que paremos, porque quiero explicar varias cosas con el tema de la palabra Yahweh. ¿Por qué tenemos que pararnos acá? Y es muy interesante. Cuando Dios se presentó a Moisés, por ejemplo, para que él liderara a su pueblo y vaya a anunciarles que su Dios lo iba a liberar de la esclavitud, Moisés le preguntó cuál era su nombre. Y Dios le dio su nombre, pero les dio letras, pero consonantes, pero no vocales. Entonces, si nosotros sacamos la A y la E, ese es el nombre de Dios. Ahora, como la H es muda y se repite 2 veces, solo se pronuncia las vocales que sí se pueden pronunciar, que es la ya y la W, la Y y la W. O sea, si nosotros cuando nos remontamos a cuando nuestra maestra nos enseñaba cómo se pronunciaba cada Letra. cada letra sin la vocal,
nos vamos a encontrar con esto. Por eso es, si uno a la Y le agrega la E, ¿cómo es? Ye. Ya, Nosotros sí. decimos ye porque somos argentinos, Claro. porteños, ¿no? Sí, Decimos ye. Acá nosotros podríamos leerlo Yahweh, Ajá. pero en realidad es Yahweh. Y ya porque es la Y con la A. Lo mismo pasa con la W. Si nosotros a la W le agregamos I, diríamos we. Entonces, el nombre en realidad es un misterio y no lleva vocal. En este caso lleva vocal porque así se llama la letra, ya y we. Entonces, esto es interesante. Eh, o sea, el nombre siempre fue dado en misterio. El nombre que se manifestó a todos fue Jesucristo, por eso es el nombre predilecto de Dios. ¿Qué significa Jesucristo? Yahshua significa ya, prefigura a todo este conjunto de letras sin vocales, que sería el nombre divino, y Yeshua es una palabra en hebreo que traducida al español significa salvación. Entonces, Yahweh, salvación. Esto es lo que significa el nombre de Jesucristo. Quería ser muy claro en esto, y es por eso que muchas veces usted, cuando yo encuentro esta palabra, digo el Señor, o digo el Creador, o digo el Eterno, porque realmente esta palabra que acá está pronunciable es impronunciable porque no tendría vocales. Y por respeto yo no la menciono, salvo en estas pocas veces. Pero yo creo que el nombre que nosotros se nos ha dado es Jesucristo y bueno, corresponde a esto en este momento dar esta aclaración, porque en toda la serie, y perdón que me extienda Mariela, pero es interesante que entiendan por qué yo cuando llegaba a esta palabra no la pronunciaba, por una cuestión de respeto. Cuando Dios se manifieste en persona le preguntaré yo, pero por una cuestión de respeto son muy pocas las veces que lo nombré a este nombre, porque por algo él no quiso ponerle vocales cuando se lo presentó a Moisés. Y bueno, él nos revelará el por qué. Pero es muy interesante entender esto y entender esto otro, ¿no? Que es claro que la imagen que Dios quiere que veamos nosotros de Él está plasmada en Jesucristo. Por eso es que decimos que Jesucristo es Dios y que Dios es uno solo, no es ni dos ni tres. Jesucristo es Dios en la forma en que podemos ver a Dios invisible, al Dios que no podríamos verlo porque Él habita en luz inaccesible. ¿Seguimos, Mariel? Ok. Atraído por el cetro resplandeciente con el cual el Mesías gobernaba sobre todo el universo, el rey de Salem vio en él el sello del dominio, y en él escrito el nombre, Israel. Perdón que vuelva a parar, pero esto es muy importante, Mariela. Está bien. ¿Por qué? Porque hay una idea, nosotros cuando encontramos la historia de Jacob, Jacob fue un hijo de Isaac, el cual era el hijo de la promesa. Este hombre nació segundo, y él peleó por la primogenitura toda la vida. El tema es que él nació con su hermano, que los dos compartían el vientre con su madre. ¿Mellizos? Mellizos o gemelos, no me acuerdo bien cuál era la. Ahora siempre tengo una confusión con el tema de gemelo, qué es gemelo y qué es mellizo. Me parece que los gemelos comparten la bolsa. Sí, ¿y son parecidos o no? Pueden Sí, son llegar gemelos. Bueno, mellizos pueden no llegar a ser parecidos. No, la verdad que no. Bueno, ahí viene la ¿viste? confusión. Sí. Ahí viene la confusión. Vamos Bueno, a investigar. la cuestión es que compartían el vientre con su madre. No sé si la bolsa o también, pero me parece que sí, compartían la bolsa porque peleaban por a ver quién salía primero. Ajá. Incluso dice que cuando salió Esaú, que es el primer niño que nace, de estos pares de niños que nacen, Jacob nació agarrado del talón. O sea,
O sea, una pelea. Claro, seguían con Esa la pelea se dio toda la vida y la primogenitura Jacob la roba de su hermano. ¿Por qué? Porque engaña a su padre Isaac, que estaba ciego, ayudado por su madre, para tomar la bendición. Que en teoría se la había comprado por un plato de lentejas. Esto es una historia bastante conocida. Posteriormente a este suceso, después de haber recibido la primogenitura de una manera bastante ilegal, como quien dice, a través de un engaño, posteriormente él siempre buscó que esta bendición se concretizara y por eso él peleó con un ángel y es ahí cuando el ángel cuando Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Pero esto no tiene que ver con este Israel al que nosotros estamos prefigurando acá, porque realmente después ellos, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, rechazaron más de una vez el nombre al que fueron, con el cual fueron bautizados a través de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaron? Porque rechazaron justamente lo que representaba esto Israel. Por eso es que considero que nosotros, todos los que hemos sido redimidos, por más que no descendemos de Jacob, sí descendemos de Abraham, el cual fue hecho todas las promesas. Y si nosotros creemos y aceptamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual en su cetro tiene el dominio, el nombre, el dominio es Israel, nosotros si aceptamos al Rey, somos israelitas, verdaderos israelitas. Por eso Pablo también en las Escrituras hablaba de el Israel de Dios. Y a esto se está refiriendo. Por eso paro, y sé que es algo muy importante que después lo vamos a tocar más adelante en el resumen que vamos a hacer con Tito, pero esto era necesario parar acá y explicar esto, y qué revelador esto. Yo sé que para muchos que vienen estudiando este tema les va a ser muy revelador. Es interesante ver que el cetro que tenía Jesucristo allá en ese futuro de gloria, ya sentado como rey y con los ángeles y los humanos redimidos viviendo en la morada, en la capital universal, ¿no? Entonces es interesante que en la mano tenía el cetro que se llama Israel. Eso representa a nosotros, al Israel de Dios. Hay una gran diferencia con el Israel que conocemos, humano y sionista, este que se instala, y con el Israel de Dios, al cual somos nosotros, los cuales estamos llamados a hacer esto, ¿no? Seguimos con el verso 12. Arrebatado por una profunda emoción, Melquisedec se postró ante el rey de aquella Salem eterna, y reviviendo allí la historia de su pequeña ciudad, tuvo el deseo de conocer el gran drama de la historia universal. Conociendo el deseo de su corazón, el ángel le dijo: Ahora te daré a conocer la historia de esta gloriosa Salem. Todo lo que te fuere mostrado en la visión deberás tú registrar fielmente en 6 pergaminos que serán cosidos uno al otro, formando un único rollo. Tú tendrás 6 años para escribirlos. Al final de los 7 años, tú recibirás de las manos de un anciano un vaso conteniendo un rollo especial, con muchas revelaciones importantes, destacándose la historia de Salem. Tú tomarás ese rollo y lo coserás como el primero de los 7, formando un único rollo. Después de sellarlo, tú y el anciano lo guardarán en el vaso, llevándolo hacia una cueva que yo les mostraré al norte del mar Salado, donde permanecerá olvidado hasta que lleguen los últimos días, cuando será rescatado y revelado al mundo por medio de un pequeño beduino. Después de decirle al rey de Salem estas palabras, el ángel lo condujo en visión a un infinito pasado, cuando el universo todavía no existía. Una historia muy parecida con la de Salem comenzó a desplegarse delante de sus ojos, pero en una dimensión infinitamente mayor, comenzando por la creación del reino de la luz.
Con admiración contempló la formación de billones de mundos y estrellas, repletos de vida y felicidad, que comenzaron a girar en torno de la Salem celestial, el paraíso de Dios. Su atención se volvió después hacia el más bello de todos los querubines, que, honrado por el Creador, comenzó a habitar con él en su palacio. Una eternidad de felicidad y paz parecía encantar aquel reino, cuando la misma experiencia de egoísmo y rebeldía vivida por Samael comenzó a repetirse en la vida de aquel ángel amado. Escenas de una gran rebelión comenzaron a ser mostradas a Melquisedec, implicando a todos los habitantes del universo. El querubín honrado, semejante a Samael, había seducido un tercio de las huestes que comenzaron a reverenciarlo como rey. En medio de las escenas de aquel gran conflicto, el rey de Salem atestiguó la creación del planeta Tierra, sobre la cual surgió el hombre como cetro racional de aquel reino disputado. Con agonía vio el momento en que el jefe de la rebelión se aproximó sutilmente al paraíso, apoderándose del ser humano, después de seducirlo con tentaciones. Oyó entonces su bramido, una proclamación de victoria. A partir de ese momento, el enemigo de Dios comenzó a arruinar al ser humano, apagando en él todos los rasgos de la gloria divina, como Samael había hecho con el cetro. Acá es muy interesante porque está claro, o sea, Sí, todo lo que veníamos viendo y prefigurando y reaccionando a medida que íbamos leyendo, se lo lo mostró el vivió él ángel, también. sí. Ujú. Por eso está tan narrado así con esta pasión. Y vos fíjate que el ángel le dijo, Mariela, le dijo, tienes que escribir fielmente todo lo que Claro, vos veas a partir de ahora, lo claro. tienes que escribir fielmente. Y Sí, dicho y hecho, ¿no? sí, Porque lo hizo. cómo lo logró, ¿no? Y tenía 6 años para trabajar en ello. Y nada, es muy fuerte ver todo esto, ¿no? Cómo él pudo ver y cómo nosotros tenemos también ese privilegio de estar ahí como espectadores también de todo esto. También es muy interesante que si nosotros estamos leyendo esto y si o sea, si ha transitado tanto tiempo este libro y nosotros lo estamos leyendo y descubriendo ahora, qué privilegio primero el que tenemos nosotros de transitar este tiempo. Y segundo, qué bueno que esta persona, Melquisedec, lo haya escrito para nosotros. Esto es increíble. Sí, genial. Y, y nada, es como que esto es lo que quiero que nosotros entendamos, que somos privilegiados ya por estar viendo, no por ver mi canal ni nada, sino por escuchar esto, el poder creer y confiar en esto que se está relatando, ya te hace alguien que ha sido escogido y no pierdas nunca esto. Y aferrate a estas escrituras, te animo a que te aferres a esto y que puedas sentir que realmente el Eterno pensó en vos, pensó en mí, pensó en todos nosotros. Y aunque nosotros estamos viviendo hoy en un mundo en donde cada vez se destruye más como eh, el rastro divino en nosotros, en nuestra mente y en nuestro ser, y hay mucha gente que ya no cree en nada y ya cree más en estupideces y en teorías ilógicas que en lo real. Ujú. Digo, nosotros tenemos la oportunidad de poder afirmar nuestra fe en todo esto que nos va descubriendo de que todo lo que hemos descubierto en las escrituras es real. Y esto confirma todo eso y espero que te estés alegrando como nosotros en este momento. Seguimos, el verso 20. Continuamos. Su propia experiencia al declarar en aquella mañana a los súbditos de Salem su decisión de ir en la búsqueda del cetro perdido comenzó a repetirse delante de sus ojos. Reuniendo a las huestes que habían permanecido fieles a su gobierno, el Creador comenzó a revelar un plan de rescate. Él habría de ir en la búsqueda del hombre y lo redimiría, aunque esto le costase un sacrificio infinito. Delante de esta revelación, el hijo de Adonías se postró conmovido al descubrir que en su vida había tenido la honra de retratar al propio Mesías.
Todo el drama vivido por el hijo de Adonías en su angustiante búsqueda, hasta el momento de su suplicio por la redención del cetro, fue ganando amplitudes en aquella visión que abarcaba toda una eternidad. Delante de sus ojos desfilaban escenas de una gran batalla que sin tregua se extendería hasta el día del juicio final, cuando el Mesías victorioso empuñalara el cetro redimido, sellando con él la condenación de todas las huestes rebeldes. Qué interesante, qué iluminador y qué conmovedor, ¿no? Ver que nuestro Padre Eterno vino a morir por nosotros, que vino y cuando vio su creación hundida en la oscuridad, que también se la buscó, ¿no? Por desconfiar de él mismo, de su creador. Sin embargo, él tuvo misericordia, nos amó, aunque nosotros nos habíamos hundido en la oscuridad, él nos amó y murió por nosotros. Esto para mí es muy grande y por eso creo y defiendo esta fe, porque sé que Dios es totalmente distinto a lo que se nos ha presentado en la humanidad, y hoy la humanidad tiene esta oportunidad de poder reconciliarse con su creador, que nunca cambió, que nunca dejó de amarlo y que dio un gran sacrificio y sufrió por restaurar las cosas que nosotros perdimos, gente. Entonces esto es interesante, que quede bien recalcado. Y bueno, ya llegamos al capítulo 14, que lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo. ¿Qué me puedes decir, Marela? Nada, acá obnubilada. Realmente, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Espero que se sientan tan feliz como nosotros. Realmente no me cabe, en mi corazón no me cabe más alegría. Qué bueno que ha llegado este momento en donde uno puede expresar todo esto y decir, bendito sea Dios que nos ha regalado este conocimiento y no nos ha dejado en oscuridad, sino que nos ha dado la luz para poder entender todas las cosas. Gracias, Mariela, por acompañarme en este momento que para mí es importantísimo. Más que nada para toda el habla hispana, que no sé, sé que debe haber mucha gente que está hablando de este libro, pero bueno, yo también quería hacerlo de esta manera especial, con mucho amor, con mucha dedicación, y espero que llegue a todo el mundo, no solamente a la habla hispana, pero es necesario que todo el mundo conozca este libro y que conozca, porque va a conocer realmente el verdadero carácter de su creador. Y es interesante entender esto, que el nombre de Dios no es Jehová. Quitémonos de esto y llamo a todos los que leen en las escrituras que no digan más esa palabra, porque tiene más que ver con Shiva, el Dios de la destrucción, que con el verdadero carácter de nuestro Creador, y no lo pronuncien más, porque ese no es su nombre. El nombre que se nos ha revelado es Jesucristo. Entiéndanlo bien. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el último capítulo que queda de esta gran historia. Y bueno, gracias, Mari. No, gracias a vos y gracias a ustedes por escuchar. Hasta la próxima. Chao.